Bienvenidos, hoy vamos a analizar uno de los cuentos más famosos del terror psicológico, El corazón delator, escrito por el autor estadounidense Edgar Allan Poe. Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos, y falleció el 7 de octubre de 1849. Fue un escritor fundamental del romanticismo oscuro y es considerado uno de los pioneros de la literatura detectivesca y del relato gótico. Este cuento fue publicado por primera vez en el año 1843 en la revista estadounidense The Pioneer. Desde entonces se ha convertido en un clásico universal por su exploración intensiva de la mente humana, la culpa y la locura. Nuestra tesis es la siguiente. En El corazón delator, Edgar Allan Poe demuestra que la culpa es una fuerza psicológica tan poderosa que puede llevar a la autodestrucción. Se identifican tres evidencias claves. El narrador insiste en su cordura, pero sus acciones irracionales lo contradicen. El latido del corazón simboliza la culpa que no puede silenciar. La confesión final no es por presión externa, sino por un tormento interno insoportable. La escena central del cuento transcurre en una habitación oscura, ubicada en una casa antigua. Poe describe este espacio como tan negro como la pez, porque el viejo cerraba completamente las persianas, por miedo a los ladrones. El ambiente está cargado de tensión y silencio absoluto. La única fuente de luz es un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña, que proviene de una linterna sorda abierta con extrema cautela por el narrador. Los sonidos cobran una importancia desmedida. El crujido de las bisagras, un leve quejido y sobre todo ese resonar apegado y presuroso, que el narrador compara con un reloj envuelto en algodón. Este entorno sensorial domina por la oscuridad y el sonido refleja el estado mental perturbado del protagonista. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado, apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latido del corazón iba en aumento, se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podría escuchar aquel sonido, la hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo en un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir, el viejo estaba muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así un largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme.
El corazón en este cuento no es solo un órgano, es un símbolo de la conciencia y la culpa. Después de enterrar el cuerpo bajo las tablas del piso, el narrador recibe la visita de 3 oficiales de policía a las horas de las 4 de la mañana, después del sonido de la campana de la iglesia, que fueron alertados por un vecino que escuchó el alarido. Al principio, el protagonista se siente cómodo, pero poco a poco empieza a escuchar un sonido, un resonar apagando y preruroso. Él mismo dice: me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Los policías no lo oyen. Esto aprueba que el latido no es real, sino alucinación provocada por su culpa. El corazón representa el peso de su crimen, aunque logró ocultar el cuerpo con tanta habilidad que ningún ojo humano hubiera podido advertir la menor diferencia, no pudo ocultar su conciencia. Por eso termina confesando. ¿Dónde está latiendo su horrible corazón? El corazón del actor no es el del viejo, sino el eco de su propia culpa. Aquí es importante tener en cuenta que el protagonista iniciando dice que él no está loco, que es la sociedad lo que le dice que él está loco, ¿sí? Él sí reafirma que es nervioso, eso sí dice que él es bastante nervioso, pero que no es loco. En conclusión, el corazón del actor muestra que la verdadera condena no viene de afuera, sino de dentro. El narrador planea el crimen con astucia, oculta el cuerpo perfectamente y engaña a la policía, pero fracasa ante su propia mente. La culpa, representada por el latido del corazón, se vuelve insoportable. Como dice el texto, sentí que tenía que gritar o morir. Por eso, nuestra tesis se confirma: la culpa es una fuerza psicológica tan poderosa que puede llevar a la autodestrucción, incluso cuando hay pruebas físicas del crimen. Este cuento, publicado en 1843, sigue siendo un clásico porque explora una verdad universal. Nadie puede escapar de su conciencia.